Invitamos por aquí a la señora Heidi Arias Rocha, coordinadora del programa Venezuela Diaconí, parte del consorcio alemán del proyecto Together, que implementan el programa en la República Democrática del Congo y Somalia. Son parte del foro y del subgrupo de localización con una experiencia amplia del trabajo igualitario con sus socios locales. Hoy nos comparte sus experiencias en esta ponencia titulada La cooperación internacional desde la mirada de la localización. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Heidi Arias Rocha. Hola, buenos días. Mi nombre es Aide. Solo que quiero rectificar que mi nombre es Aide, no Heidi. Sí, soy de Diaconí, organización alemana, una de las 4 organizaciones que hacen parte del programa Together. Mi presentación no es tan dinámica y así alegre como la anterior, espero no aburrirlos, porque es todo un reto. Los colegas anteriores eran comunicadores o son comunicadores, así que pueden manejar todo un escenario y yo no tanto, pero trataré de no aburrirlos. Bueno, como les decía, somos parte de Together. Tenemos como 2 objetivos principales en el tema de la localización, que es uno, que los socios locales se independizan operativa y financieramente de los intermediarios, que es la cooperación internacional, las ONGs internacionales, y que asumen el liderazgo en la coordinación humanitaria local e internacional. Para Diaconí el tema de la localización no es algo que estamos pensando hacer, sino es una forma de trabajar. Así lo hacemos en el mundo entero. Nosotros trabajamos en 36 países y en todos los países la manera de trabajar es con el enfoque de localización. Siempre trabajamos con socios directamente. Bueno, ¿qué es lo que trabajamos y cómo lo hacemos en América Latina y el Caribe? Me voy a centrar, que es un poco lo que más conocemos o digamos lo que manejo yo. Entonces, reconociendo la capacidad local existente es una de las primeras premisas, y entre ellas pues de la misma localización como tal. Reconocer las organizaciones nacionales que ya existen en los países, en cualquiera que sea donde estamos. Promoviendo el papel de los socios locales como actores principales y poniendo en práctica la localización entendida como una transformación. Cuando digo una transformación, me refiero a que la cooperación internacional de años atrás viene trabajando de una manera en que las ONGs internacionales proponen, construyen, tienen sus propias estrategias y luego trabajan en países donde implementan o construyen programas, proyectos, pero las organizaciones nacionales se quedan en el tema de implementadores. Y en ese sentido es que hablo de la transformación. ¿Te devuelves? Gracias. ¿Puedes volver adelante en la que estábamos, porfa? Gracias. También pasando el poder hacia los actores humanitarios locales y nacionales en la implementación y coordinación de la acción humanitaria. Ayer se habló de esto, lo decía José Luis Barreiro,
cuando hablaba del foro, ¿cierto? Y también de del equipo humanitario país, donde anteriormente quienes lideraban, quienes estaban allí eran las organizaciones internacionales. Entonces se trata también de, en la transformación, que sean los actores nacionales y locales quienes participen en esos espacios. Y el cuarto, digamos la cuarta premisa es teniendo la voluntad de redefinir el papel de los actores humanitarios internacionales y de someterse a un cambio institucional. Esto quiere decir que las ONGs internacionales deben hacer una reflexión y deben estar en la capacidad de cambiar, ¿no? También de entender que el espacio, es decir, dejar espacios para que los actores nacionales sean los que hagan, con apoyos, por supuesto, pero que sean ellos quienes actúen. Ahora les voy a explicar un poco el por qué. Ahora sí pasamos. ¿Por qué lo hacemos así? El tema de localización para Diaconía hace, no sé, más o menos unos 10 años viene siendo, como dije antes, un enfoque, y es porque los actores locales, hablo de organizaciones nacionales, locales, son los primeros en responder tras una crisis. Ayer lo explicaba la colega de Jalú, es la comunidad la que primero atiende, ¿no? La que está ahí, pero luego son las organizaciones nacionales las que están en los países y que se pueden mover y desplazar para pues hacer la atención. Lo vimos con el tema del COVID, ahora 2 años, donde fueron las organizaciones nacionales las que se pudieron mover en los países para continuar llevando la ayuda humanitaria. Bueno, por otro lado, además que están presentes, tienen acceso y disponen de los conocimientos locales, disponen del conocimiento del contexto de territorio, del contexto geográfico, del contexto político, étnico, cultural, y esto pues los hace más aptos para hacer las intervenciones. En todo caso, digamos, sabiendo esto, hay muchas organizaciones nacionales, locales, que aunque tienen todos estos conocimientos y estas capacidades, al final terminan siendo implementadores, no implementadores de otras organizaciones internacionales. No digo que esté mal, por supuesto las organizaciones internacionales también tienen una acción muy importante y muy relevante. El tema es cómo lo volvemos más horizontal. Y finalmente, el por qué es porque, perdonen la redundancia, la eficacia y la eficiencia de la acción humanitaria puede mejorarse gracias a los conocimientos locales, a la confianza y otras capacidades complementarias, lo que otorga a los actores locales un papel cada vez más importante. Es el reconocimiento a que las organizaciones nacionales cada día adquieren, no es que adquieran más capacidades, es que como que sus capacidades aumentan, la calidad aumenta y en últimas están ya preparados por ellos mismos, por la organización en sí, a hacer esas atenciones directamente. Y ahora la gran pregunta es ¿cómo lo hacemos? Porque siempre se habla de localización, es muy interesante, es muy bonito, ¿no? Pero ¿cómo se hace eso? Yo voy a dar una serie, parece una lista de mercado, por eso digo que puede ser un poquito aburrido en relación con la presentación anterior tan dinámica, pero bueno, es así. Son unos tips de cómo es que Diaconía actúa en
para hacer todo este enfoque de localización. Lo primero, apoyando conjuntamente la preparación operativa y la capacidad de respuesta en emergencias. Entonces, Diaconí, nosotros trabajamos con las organizaciones nacionales que están interesadas, por supuesto, en la preparación de emergencias. Cuando decimos preparación de emergencias, nos referimos a metodologías, medios para llegar a estas, y cuando las organizaciones ya están preparadas para hacer la atención en emergencia, también hay una disponibilidad de fondos para hacer para atender la emergencia, una disponibilidad de unos fondos propios que maneja Diaconí para estas eventualidades, siempre y cuando los socios o las organizaciones hayan pues sido parte de la preparación para esas emergencias. Construyendo metodologías en la preparación de desastres, es decir, no es que Diaconí llegue a decir esto se hace así, 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 y como que hay unos documentos que se entregan y ya está, sino que es un tema de construcción conjunta, porque dependerá también del contexto, de las situaciones, de qué desastre podría ser el que se va a atender o qué emergencia es la que se puede atender o que no, porque son distintas, bastante, son diferentes las emergencias, por ejemplo, que se atienden en Guatemala, cuando allí lo que principalmente sucede son el tema de los terremotos. Luego tenemos otros países donde hay inundaciones, bueno, y diferentes sucesos. Entonces, de acuerdo a eso, se hace con cada organización. Proporcionando recursos organizativos e institucionales, es decir, apoyos en asesorías para la reorganización o para, no quiero decir fortalecimiento, pero lo voy a decir, y luego les digo por qué no lo quería decir, para el fortalecimiento de cada organización. Mejorando su acceso a una financiación flexible, financiando en proyectos, inclusive acciones que cuando se presentan propuestas de donantes como pues el AA, que el gobierno alemán, o propuestas de ECO, o otras propuestas de donantes distintos, se hacen construcciones de las propuestas conjuntamente, es decir, Diaconí no elabora un proyecto y luego se lo comparte a un socio para que el socio lo ejecute, sino que es una construcción colectiva de acuerdo a lo que el socio considera pues puede hacer y que no puede hacer. En algunas ocasiones los donantes no tienen, digamos, dentro de lo que las acciones que quieren llevar a cabo, no coinciden con las acciones que el socio nacional o local quiere hacer, y en ese sentido Diaconí intenta en todo caso financiar esas acciones adicionales a lo que un donante quiere. Por supuesto no es una cuestión de un socio por capricho quiere hacer una acción, sino que todo deberá tener una coherencia, ¿no? Y estará relacionado con el proyecto y la propuesta que se esté haciendo. Una cosa muy importante para la localización es no solicitar, y no lo hacemos, la llamada cofinanciación, porque las cofinanciaciones a los socios nacionales pues les cuesta mucho. Muchas veces organizaciones nacionales, ayer lo decían, no cuentan con fondos propios. Entonces, asegurar que ellos van a entregar un 50%, un 20%, un 10%, pues de verdad los hace más difícil la localización. En algunos casos es posible y bienvenida porque es una mejor propuesta, pero no es una, digamos, no es una restricción para Diaconí en la cofinanciación de socios nacionales. Pensamos que eso es una restricción cuando se quiere trabajar la localización.
Bueno, otra más lista. Más lista de mercado. Apoyando el acceso a los mecanismos de coordinación humanitaria. Ayer, en la primera mesa que hubo no mesa de trabajo, sino en la primera ponencia donde estuvieron varios colegas, se habló de la necesidad de que las organizaciones nacionales pudieran participar en el equipo humanitario, ¿no? En esos espacios donde se decide la arquitectura humanitaria. Y hay una apertura realmente para eso. Sin embargo, eso tiene un costo que también se mencionó ayer. José Luis Barreiro decía algo de entre 1.500 euros a 3.000 euros. Pues si un socio nacional no tiene para cofinanciar un proyecto, a veces mucho menos para pagar ese dinero. Entonces Diaconí sí apoya a socios locales, pues con el apoyo económico. Voy a ir más rápido porque ya se me acabó el tiempo. Bueno, cambiando los roles entre actores, es decir, cediendo espacios. En esos espacios de la arquitectura humanitaria, que los socios nacionales sean los que lideren, que en los clústeres sean los socios nacionales quienes lideren un tema como el de protección, o que por lo menos sean colíderes, para que sean escuchados. A ver, voy a ir más rápido. Voy a dejar la presentación. Básicamente, Diaconí lo que hace es trabajar face to face con cada socio. Nunca hablamos de implementadores. Para Diaconí hablar de implementador es como seguir en la misma dinámica, sino que mantenemos la figura de socios. El 86% del presupuesto que maneja Diaconí lo ejecutan los socios directamente, y ese es casi un reto para el tema de la localización. Ese sería un avance y una recomendación para otras organizaciones internacionales. El ceder recursos para que sean los socios nacionales en cada país quienes lo ejecuten. ¿Podemos ir a retos? Es que resumí lo que les dije, todo esto era un poco lo que resumí ahorita. Hasta retos, por favor. Bueno, en todo caso quedan retos. Ya les dije un poco cómo lo hacemos. Sería digamos, necesitaría un poco más de tiempo para detallar, pero prácticamente fue lo que dije. Los retos que aún se tienen es que, por ejemplo, en un futuro sean los socios los que contraten a Diaconí en calidad de asesores, que es lo que se hace generalmente la cooperación, ¿no? Asesorar, fortalecer. Entonces, ese sería un reto. Otro reto, pues reflexionar sobre el concepto de fortalecimiento, lo que les decía al inicio, porque es que el fortalecimiento minimiza el conocimiento real de los socios. Es como si los socios nacionales necesitaran que alguien los sacara, y tal vez los socios nacionales ya lo tienen, lo que hay es que apoyarles, que es distinto. Entonces, solamente empezar a reflexionar sobre ese concepto de fortalecimiento, porque no estamos tan seguros de que así sea. Digamos que a un futuro terminar con el apoyo a la reclamación de los derechos de los socios, dado que ya habrán accedido en su totalidad, es decir, los socios nacionales son los que lideran todo el tema de la arquitectura humanitaria, son quienes acceden a esos recursos. Generar elementos para que cada socio capitalice, y estos sean convertidos en oportunidades. Un poco lo que ayer hablaban, y esta mañana, esta mañana también, es que los socios nacionales no tienen fondos propios, les cuesta mucho. Entonces, empezar a trabajar para generar elementos y que se puedan capitalizar y que se conviertan, como digo, en oportunidades. Una de las situaciones más complicadas para
es el tema de los idiomas en los países. Los donantes normalmente quieren sus propuestas en inglés, o casi siempre en inglés, pero bueno, en alemán, en francés, dependiendo del donante, y eso se convierte en una dificultad para los socios en cada país. Para no hablar de Colombia ni Venezuela, voy a hablar de Mozambique, donde hablan portugués, escriben portugués, y entonces para presentar una propuesta prácticamente tienen que buscar a la cooperación internacional para que sean ellos los que la armen, y eso también dificulta. Y en ese sentido pensamos que es un reto financiar personal de los socios para el estudio de idiomas, por lo menos del inglés. Y ayer en esta sala escuché a alguien que me decía, otra cosa sería empezar a trabajar el tema de voluntariado, pero a la inversa, porque siempre de la cooperación trae voluntarios, vienen aquí a Venezuela, a todos los países, y hacen sus voluntariados, pero es menos sucede que se manden personas de los socios a esos países a que aprendan, a que compartan experiencias y que puedan replicarlas de vuelta. Intenté resumir lo que más pude. Gracias. Bueno, queríamos saber si aquí en el auditorio tenían algunas preguntas para nuestra ponente. El que tenga alguna pregunta, por favor, levante su manito, ¿ok? Hola, yo quería saber, ¿cuánto dura esa preparación para las emergencias? ¿Cómo se reportan las emergencias? Si una sequía que pase en Arauca la puedo reportar, y cómo se podría hacer para atenderse. Sí, lo primero que hacemos, tengo que decir algo antes de responderte. Digamos, Diaconí inicia haciendo un registro de socios al país que llega. En Colombia pues ya llevamos 8 años, por lo tanto ya tiene, digamos, una serie de organizaciones que trabajan directamente con Diaconí, que es Jalú, que estuvieron ayer, la Corporación Infancia y Desarrollo, Tierra de Paz y otras. Bueno, no quiero decir que no, que es que ya no hay puerta abierta para el resto, pero sí comentarles que es un poco así. Estas organizaciones se preparan mediante talleres que pueden durar una semana, dependiendo, mientras hacen la construcción también de los instrumentos, porque ¿qué pasa? Cuando hablo de instrumentos y herramientas, es que también deben, digamos, se debe aprender a utilizar y a reportar esos desastres que tú dices, porque siempre hay que escribir las cosas, hay que escribirlas para presentarlas y decir, mire, necesito tanto dinero para atender esta emergencia. Entonces siempre habrá que elaborar una propuesta, si sea de una hoja o 2 hojas, que es un poco lo que nosotros trabajamos. Propuestas de 1 o 2 hojas donde se dice qué pasó, quién se afectó y cómo se puede atender, qué es lo que se necesita para salvar vidas. No son propuestas largas para entonces luego hacer un acueducto o mantener una comunidad por largo tiempo con alimentación, sino cómo en ese momento se salvan vidas. Entonces es una capacitación, formación más o menos de 1 semana, y bueno, es eso, porque es respuesta rápida. Sí, allá. Aide, una pregunta. Si digamos que ustedes como organizaciones internacionales pues están más cerca de manera directa que lo que podemos estar nosotros como organizaciones locales. Desde la lectura que tú tienes en este proceso de trabajo con los donantes,
si bien ellos han hecho pues el Gran Pacto y viene justamente de una agenda de voluntad expresada y manifestada por los donantes, ¿qué es lo que impide que los donantes confíen y depositen los fondos directamente en ONGs locales y que tengamos que hacer todavía este tránsito por las asociaciones o los acuerdos con ONGs internacionales o con agencias del sistema? ¿Qué es lo que tendría que pasar ahí desde tu lectura? Lo primero es que creo que es una pregunta para los donantes. Pero otra, porque bueno, en todo caso Diaconía en un momento sí es donante, igual. Los donantes internacionales, la cooperación internacional utiliza bastantes instrumentos muy específicos para la rendición de cuentas, para la entrega de informes que a veces pueden ser complejos. Es verdad que pueden ser complejos para las organizaciones nacionales. Y en ese sentido, sí es necesario, y aquí faltaría eso, ahora que tú lo mencionas, y es que las organizaciones nacionales también deben asumir esa responsabilidad grande, porque quien le garantiza a los donantes como ECO, como el AA y otros, COSUDE y demás, es que las organizaciones internacionales, quizá por llevar tanto tiempo, quizá por estar en muchos más espacios, digamos, tienen una rigurosidad frente a la entrega de esos informes, a esa rendición de cuentas, a todo ese montón de instrumentos que hay que llenar y entregar, que para las organizaciones nacionales es compleja. Entonces ahí también habría un desafío para las organizaciones nacionales, y es cómo se organizan también para asegurar que pueden al final responder, porque esto es rendición de cuentas. Al final los donantes lo que manejan son recursos de ciudadanos y ciudadanas del mundo, de diferentes países, y ellos también tienen que rendir cuentas. Entonces todo tiene que ser muy al centímetro, y por eso pienso que esa es una de las mayores dificultades, el tema de la rendición de cuentas, no porque haya una desconfianza, sino porque todavía hay un camino por recorrer para que se cumpla con todo eso. Tú ayer lo mencionabas con el tema del IVA, que es difícil, que en las comunidades pues no hay recibos, no hay facturación digital, pero lo que manejan los donantes es eso, entonces habrá que hacerlo. Y digamos que ahí sí hay una brecha que las organizaciones nacionales todavía tienen que caminar más. Okay. Bueno, Aide, muchas gracias por la presentación. Nos parece que nos ayuda mucho a entender la dinámica que Diaconí desarrolla. Nosotros somos Benposta, Nación de Muchachos, Regional Llanos. Nosotros trabajamos con Diaconí desde el 2003 más o menos, estamos trabajando con Diaconí y hemos vivido como ese proceso con Diaconí. Como yo siento que Diaconí trabaja en dos líneas, la localización. No sé si tú nos podrías precisar eso un poco. Parece que una línea de trabajo la va aplicando con nosotros como organización en el terreno directamente, pero también nos está apalancando este proyecto Together que va encaminado a como una macro fortalecimiento de nosotros como organizaciones para el tema de las emergencias. No sé si nos puedes ampliar un poco más esto, cómo maneja esa lógica Diaconí y por qué lo hace. Bueno, es que no te entiendo muy bien. ¿Tú piensas que hay dos maneras, que hay una de localización y otra manera de trabajar? ¿Es lo que me dices? Diaconí está trabajando la localización de dos maneras con las organizaciones. Por un lado, nos está ayudando en todos nuestros procesos de trabajo comunitario desde la base donde estamos trabajando. Y por otra parte, nos está apalancando el proyecto Together que busca ampliar nuestras capacidades para la atención en emergencias concretamente. Claro, porque al final es el mismo objetivo. Es que es la manera de hacer la localización.
Una, mediante, es que no, como digo, no quiero mantener la palabra fortalecimiento, pero por ahora no encuentro otra, de pronto ustedes después nos ayudarán a analizar más esto, pero es eso, prepararse para ser ustedes quienes, y es el fin, digamos, el objetivo también de Together, que las organizaciones nacionales que están haciendo parte del programa están haciendo una experiencia bien importante aquí y en otros países donde a cada organización pues está comprometida, para que se preparen para ello. Eso por una parte, pero y lo otro es cómo trabajamos nosotros con todos nuestros socios y cuál es nuestra propuesta, que siempre es, el socio no es un ejecutor ni un implementador, sino es un socio. Insistimos mucho en la palabra, somos socios, nos sentamos y hablamos y construimos conjuntamente. Pues son las dos cosas encaminadas hacia lo mismo, hacia una cultura, por decirlo de alguna manera, de la localización. Muchas gracias. Buenos días. Teniendo presente que tienen socios y estos pueden tener algunas limitantes en el sentido de que no se encuentren en el departamento que está siendo afectado, o quizás sí se encuentre pero no tenga conocimiento de la afectación en el momento, ¿cuáles serían esos canales para postular nuestras iniciativas, nuestros proyectos como organizaciones de base comunitaria? Más tarde, les puedo dejar el correo donde ustedes las puedan, primero, digamos, Diaconí lo que hace es primero conocer el socio, antes de que lleguen, tengo esta emergencia, mire, ayúdenme, porque no trabajamos así, sino que hay un conocimiento previo, unas organizaciones que ya están establecidas, que efectivamente ya tienen algún caminar. Se llenan unos formatos y se hace la presentación. Entonces ya entre esta tarde y mañana les puedo dar el correo donde podrían entregar estas iniciativas. Gracias. Listo. Sí, tengo una pregunta. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Fanny Polanía, soy la persona encargada de la Oficina de Proyectos para la Provincia de América de Religiosas Adoratrices. Una de las dificultades más grandes que se encuentra cuando hay temas humanitarios y de emergencias o desastres de cualquier tipo es precisamente trabajar la afectación mental sobre las personas que han vivido ese desastre. Mi pregunta es, ¿ustedes incluyen ese tema dentro de las propuestas de apoyo a las organizaciones de sociedad civil locales? Y el otro es que en toda emergencia se activan las redes de crimen organizado que se dedican al comercio de seres humanos, especialmente de niñas y mujeres. Entonces, si ustedes también incluyen en sus programas el tema de prevención y atención a víctimas de la trata y sobrevivientes de ella. Muchas gracias. Bueno, hasta el momento la manera en que se está trabajando la construcción de la respuesta a emergencia, digamos que está bastante limitada en el cómo hacerlo, en el cómo presentarlo, pero está abierta a que el socio es quien al final tiene el enfoque y lo presenta de esta manera. Digamos, no está cerrada. En todo caso, Diaconí sí está trabajando el tema de salud sexual reproductiva, derechos sexuales reproductivos y violencia basada en género, y en ese marco la trata de personas. Entonces sí estamos alertas a, pero no tenemos, digamos, una especialización en este instante que yo pueda decirte ahora. El plan se construye teniendo en cuenta, pero sería otro de los retos y tomo nota. Gracias. Gracias. Vanessa Mendoza, de Pastoral Social. Bueno, yo quería preguntar frente al tema del fortalecimiento. Decías que minimiza el conocimiento y el ser real de los socios cuando explicaste. Digamos que quisiera saber qué les ha hecho reflexionar a eso,
porque si bien sabemos que las organizaciones cada una está en una fase diferente, tienen procesos avanzados o en temas administrativos o no, o retos en lo técnico, lo operativo, si ustedes de pronto han hecho diagnósticos en las organizaciones o cómo han empezado a trabajar esas acciones como de capacidades instaladas y digamos que por qué eso está como un reto allí, ¿no? Como, ¿qué experiencia han tenido ustedes como para que les haga pensar que hay que repensar ese concepto de fortalecimiento? Gracias, sí. Sí, porque eso es lo que hacemos, tal como tú lo dices. Y nos ha hecho pensar porque nos encontramos con organizaciones que es que ya están. Digamos que este tema de fortalecimiento es como como si necesitaran que se les aumentara algo, pero es que ya lo tienen. Lo que les falta realmente es el acceso a el tema financiero y, entre comillas, el tema de poder. Es entrar a esos espacios donde sí se deciden cosas, donde se hacen cosas, donde se pueden plantear formas. Ayer en un momento dado alguien decía lo de las zonas, porque hay unas zonas donde sí está toda la cooperación y porque hay otras zonas que no. Pues porque hay unos espacios humanitarios en la arquitectura humanitaria donde se plantean esas zonas. Entonces, hasta hace un tiempo eran los internacionales los que planteaban las zonas, ¿no? Decían, no, pues en Putumayo, o en Nariño, o en Buenaventura. Pero ahora, al estar las organizaciones nacionales, ellos son las organizaciones las que empiezan a decir, pues no, puede ser en Guainía, porque antes a Guainía no lo nombraba nadie hasta que empezó el tema de la migración. Entonces, por eso digo, no, por eso no lo estamos pensando, no hemos dicho no, fortalecimiento no, pero es, ¿por qué no lo empezamos a hablar? Porque quizá no es eso, es más ceder espacios, ceder recursos, porque cuando la cooperación internacional, digamos, parte del recurso financiero que obtiene, lo comparte en mayor medida, quizá esa organización pueda hacer las cosas. Entonces no es que necesite fortalecimiento, sino que necesita es el recurso financiero y esos espacios donde se toman decisiones reales. Lo mismo que hacemos con las comunidades, que decimos no, que participen las mujeres en espacios de decisión. Pues es lo mismo con la cooperación, con las ONG nacionales.